en grupos, la idea sería que las sacamos ahora y otras que sí nos tomemos un momento para conversarlas. El video que vimos es un video de memoria de historia, a partir de lo que estuvimos discutiendo. ¿Por qué O? ¿Por qué O? ¿Por qué O? Es de las dos cosas, ¿sí? Es de memoria y es de historia. De acuerdo. ¿Y qué características tienen las voces que presenta el documental? Si tuviéramos que identificar en parte de rasgos. ¿A qué te referís con características? ¿Cómo? Libre. Repetila. No, digo, ¿qué te referías con características? Pero, bueno, por supuesto, cuestiones de orden lingüístico, el idioma, esa distancia que... Digamos, me llamó la atención porque la metodología de la entrevista es realmente problemático, porque en función de la respuesta vos construís la repregunta. Entonces, bueno, hubiera sido interesante también observar eso, que fue el primer video que ya mencionaba un poco acerca de eso. Permiso, porque hay una antropóloga. Claro. Y entonces, claro, para elaborar un poco las comunidades, siempre una metodología que se distancia un poquito de la nuestra, porque por otra parte nosotros no estamos habituados a trabajar con gente que habla en otro idioma, el respeto por los ancianos. Son tips que los historiadores a veces lo pasamos de lado. ¿Sí? Un antropólogo no. En la última parte del video, cuando el muchacho más joven de la comunidad les dice, hablen de a uno que no se entiende nada, por ahí es la parte más rica del cuando esa necesidad de contar. Exacto. Sí. Y también hay como distintas voces, testigos distintos, Tal cual. los que estuvieron, los que les contaron, los que eran parte del pueblo, eso también me parece rico. También hay que tener presente lo que hoy hablamos de las subjetividades, porque está subtitulado. Digo, tenemos que confiar que el que está haciendo la historia pues fiel al relato, ¿no? El traductor traidor, ¿puede ser? Sí. Bueno, pero en ese punto también ella tomó un recuerdo metodológico. No buscó a un académico que hable lengua bilateral. Los miembros de las comunidades son los que hicieron la traducción. Lo tuvieron que hacer en Buenos Aires por una cuestión de edición. Pero digo, y ahí también enganchamos, ¿cómo es tu nombre? Omar. Con lo que hizo Omar tiene que ver con esto que nosotros venimos discutiendo, que es el compromiso ético y político que tenemos frente a las cuestiones que estudiamos, porque acá quedaba muy en manifiesto. Y una cosa más, ¿cómo en la veracidad de que el Señor efectivamente haya estado, también eso te pone en duda si no tenés con quién contactarlo? Bien, y eso, la duda se va a perder cuando encuentren las pilas de cadáveres quemadas. Sí, pero también de la memoria colectiva que puede haber en relación a los otros miembros de la comunidad que aseveren que ellos estuvieron. Sí, No, estaba también en relación a lo que planteó la compañera, que si estuvieron o no, también hay una memoria colectiva de los demás integrantes de la comunidad que pueden dar cuenta de eso, ¿no? Y bueno. Profesora, que ella le cambia. sí, el tema de la memoria, como se veía hablando anteriormente, el tema de lo que se habla y los silencios que se generan y los silencios colectivos, y cuándo vamos a poder empezar a hablar de esto, y ante quién vamos a hablar de esto, y a quién le voy a mostrar estas viejas balas que yo tengo, y a quién le voy a hacer la pregunta de por qué nos mataron. El antropólogo, por supuesto, tiene que tener un portero, que es la persona local que le va a hacer la entrada y le va a permitir entrar en la comunidad y le va a ir marcando, y la antropóloga tiene que confiar en esa persona porque le va a decir, mira, acá pueden charlar, ordénense, hablen de a uno, ¿sí? Todo lo del trabajo etnográfico que lleva. Profesora, no sé por qué razón probablemente ocurrió esa matanza, pero lo que yo entreveo es la resignación de un pueblo a este tipo de situaciones. La no creencia, diríamos, en el hombre blanco, en las políticas del hombre blanco, la forma de hablar, de expresarse, indudablemente indica verdaderamente, ¿no?, de que, y eso me trae a la memoria de un antropólogo justamente de origen suizo, en la zona del Chaco,
se entretenía su abuelo disparando contra esta gente con total impunidad, practicando el tiro. Cuando hoy, probablemente en esta misma aula por la tarde, vi algunos, diríamos, pseudometrajes donde verdaderamente me impresionó en la zona santafesina, diríamos, de los indígenas. Tal cual, me permite Sí, un sí. mito. ¿Su nombre era? José, Tenemos un especialista sobre los indígenas en la zona santafesina, Aldo Green, que además es un militante y de estas cuestiones, así que Aldo después nos va a poder aclarar cuestiones en este sentido. Yo lo que les propongo ahora, solamente para no irme de tiempo y dejarlo a José sin la posibilidad de presentar el cierre de la actividad, es que sobre las cuestiones que nos planteaba el profesor podamos ahondar. A partir de eso, bueno, voy a pasar relato a algunas Filipina, ¿sí? Y les queremos dejar estas dos preguntas para que las discutan en grupos de 3 personas, ¿sí? Que están vinculadas de alguna manera con los planteos que trae el profesor. ¿Por qué ocurre en Pilará se estrenó más de 60 años después de la masacre de Rincón Bomba? Lo podemos conectar con esta pregunta por la Guerra Civil Española, 36-39. Esa cuestión todavía la estamos discutiendo en el 2014. Y la segunda pregunta que desearíamos que discutan a partir también, y recuperando lo que hemos conversado, los textos que ustedes ya trabajaron, ¿por qué podemos inscribir las temáticas abordadas en el documental dentro del campo de la historia reciente? Algo dijimos, pero lo interesante sería que cada grupo les va a dar una vuelta a eso, ¿sí? Nos tomamos 5 minutos para discutir, hacemos apoyo común y seguimos adelante. No, resumo, pero en principio, ¿por qué están inscritas en la historia reciente? Digamos, hay 2 puntos centrales que uno tiene que ver, que es una historia inacabada, esto no sabemos cómo va a continuar, y sigue, y por otro lado, que es una historia que está dando voz a aquellos que tienen voz, y en principio la historia oral se ocupó justamente de eso, ¿no? Y lo otro, y después le pasó a ella que me interesa lo que decía, me parece que también los silencios tienen que ver con situaciones históricas de reparación, de no reparación, y salir de esos silencios tiene que ver con situaciones históricas de justicia, de reparación, que posibilitan una confianza en el otro y poder hablar y poder salir del silencio. Esto pasa mucho también en relación a los que han sufrido cuestiones con la dictadura, que
recién ahora muchos se atreven a hablar o a contar y te lo dicen, yo antes no, pero ahora hay toda una situación política que posibilita ese salir del silencio. Y me pasó. Yo comparaba esto, ¿no? Que por qué, yo comparaba esta pregunta, lo que nos hace esta pregunta, con la cuestión del, ¿cómo se llama? Del canon literario. Ustedes disculpen, pero yo soy de literatura y de historia. Y en el canon, las editoriales, digamos, las instituciones, deciden qué libros son los que hay que leer y cuáles no. Y yo creo que en la historia pasa lo mismo. Digamos, las instituciones, quien hacen historia, los que tienen el poder, que por cierto, los que se ponen a hacer historia tienen algo cultural e institucional oficial atrás, son los que deciden qué historia cuentan. Eso es lo que pienso. Y también pienso que ha habido con estas, yo comparaba con las comunidades de Chaco, por lo de ayer, ¿sabes? Por esto de andar por Salta, o bueno, también vamos a Chaco, y yo les contaba a los chicos que estando en un congreso de lingüística, me encuentro con dos maestros chaqueños, entonces le pregunto por la escuela que nosotros sabemos ir en medio del monte, y los maestros, los profes como yo, negaron rotundamente que esas comunidades a las que yo con mi cuerpo fui y vi cómo vivían y que no tenían agua y que vamos todos los años, 2 veces por año vamos, ellos negaban que estuvieran en esas condiciones de pobreza y de miseria y que si no lo hacían, digamos que si no estaban mejor era porque no querían y que eran vagos y todo eso que ustedes saben que se dice. Entonces yo pensaba, el tema de por qué esta mujer que decide en el documental darles la voz a ellos, viste la mujer de las balas, la abuela que está tiempo en la bala, digo, por ahí ya hace años esperaba que le dejaran mostrar las balas. Lo que pasa es que nadie por poder de darle el habla fue eso. Bárbara, ¿alguien más quiere intervenir allá, profes? Quizás muy breve, muy breve. Quizás un poco es esto, ¿no? El relato oficial del que se apropia de la memoria. Entonces, el subtítulo del documental, no sé si es Historias del Olvido o Relatos del Olvido, ¿no? El silencio. Y bueno, yo lo relacionaba mucho justamente ese silencio que es relegar al olvido la historia que no es suficiente. Que esté puesta justamente en esto que hablaban las relaciones de poder, dominación y subalternación, ¿no? Esa historia que surgió hoy es la que estaba, digamos, silenciada. Bien, lo que estábamos comentando con las colegas es que tal vez el tiempo que transcurrió tiene que ver de no ser conocido este hecho y que alguien buscando sobre aborígenes encontró de forma fortuita este hecho y que lo pudo abordar. Creemos que este hecho también tiene que ver con algo traumático y que tal vez nadie se ocupó de esta gente para que pudiera expresar lo que sintieron, lo que pasaron, y que esta antropóloga le dio la posibilidad, como han dicho otros colegas, de poder contar su vivencia. También a veces el olvido es un mecanismo de defensa. Tal vez podemos inferir que esto ha pasado con una comunidad. Bárbara, ¿alguien más? Sí, la última, puede ser así, vamos a Chaco Formosa, para coronar. ¿Quién? Chaco Formosa, digo, pero primero le doy la pelea a Formosa. La compañera es de Formosa, buenísima. Así, sin No, por favor, con. Más allá de las consignas ya planteadas, yo quiero dar una apreciación sobre la temática en particular y el espacio generado, porque yo tengo 7 años de antigüedad como docente y tengo otros 6 como estudiantes y he participado en muchos congresos, encuentros y en mi tierra, donde
transitar 800 kilómetros para que efectivamente en un espacio académico se analice esta cuestión. Eso uno, la temática, más allá de estrictamente lo vinculado a lo metodológico que lo han planteado. Y en segundo lugar, hay silencios institucionalizados, ¿sí? No solo en la comunidad, no solo porque sea traumático, sino institucionalizado. Y esas instituciones responden también a un sistema vinculado y atravesado por eso que está bien remarcado en un círculo, que es el poder, ¿sí? Y también como profe de historia tenemos que marcar en qué escenario se dio esto, ¿sí? Y en qué tiempo. Ese era mi pequeño aporte, así que muchísimas gracias, y de lo que vengo a analizar muy lejos de mi tierra, pero muy sentido y vinculado. Y también recapacitaba sobre esto. Siempre cuestionamos la historia hegemónica, la que se hace de Buenos Aires hacia el interior. Y decía algo, conciencia, ¿sí? También hay una historia hegemónica en Formosa que se hace del centro para el interior, ¿sí? Gracias. Gracias a vos. No, yo simplemente quiero agregar, por eso digo Chaco Formosa, porque nosotros estamos estudiando en Chaco todo el tiempo nos estamos bardeando con la masacre de Napalpí, que es muy importante, pero en ningún momento se habla de Rincón Bomba, siendo la misma región. Tiene que ver con lo que decía la colega, de los tiempos en que se dieron estos dos hechos. ¿Querés contarnos cuándo fue Napalpí? El Napalpí fue el 27, gobierno radical, gobierno peronista, una historia se cuenta, la otra no se cuenta. Por ahí, yo les comentaba a ella que yo me enteré de Rincón Bomba en una feria del libro, Orlando Mambreda, en un libro de Rincón Bomba, muy interesante, es una novela que hace referencia al tema. Y estaría bueno que se tocaran estos temas en profundidad. Bien, bueno, les agradecemos. Solo muy cortito, me parece que hay que tener en cuenta el año en que se hizo la película. O sea, estamos hablando 2010. Sí. Y bueno, hay un contexto, me parece favorable para que desde el INCA se favorezca la realización de esta película. Totalmente. En otras épocas hubiera sido imposible. Bien, de alguna manera, más que ricas las intervenciones, nosotros el material que traíamos y proponíamos para leer, seleccionamos unos fragmentos. Por cuestiones de tiempo no los vamos a poder leer acá, pero ahora se los pasamos. Es un artículo publicado en la revista Runa, ¿sí? Una revista de antropología. El autor es Hugo Trinchero, y justamente el título es Las masacres del olvido, Napalpí y Rincón Bomba, la genealogía del genocidio y el racismo de Estado en la Argentina, ¿sí? Entonces, son 4 páginas, acá están, para que cada uno se tiene que sacar, cada jueguito son 2 hojitas, ¿sí? Les dejamos ese material porque de alguna manera uno de los ejercicios que acá no vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero que teníamos propuesto hacer, es vincular las construcciones, es decir, las construcciones audiovisuales con las construcciones narrativas a las cuales estamos habituados. Y por eso seleccionamos este texto de Hugo Trinchero, que nos parece que es un buen referente sobre la temática, ¿sí? Por otra parte, a lo mejor después lo van a hacer con José, pero también Hugo Trinchero da cuenta de una pluralidad de fuentes, ¿sí? Va a trabajar con distintas fuentes para enfocar estos acontecimientos. Avanzando, y para dejarle lugar a José, simplemente nosotros traíamos también, para completar esto, algunas cuestiones que tienen que ver con analizar el contexto. Acá aparecen 2 momentos claramente, el 47 o 3. El 47, el 2010, el momento en el cual se hace la película, o sea, la masacre, momento en el cual se hace la película, y hoy. ¿Qué es lo que pasó entre estos momentos? Bueno, además de que el eje dictadura-democracia es uno de los ejes que tenemos que contemplar para analizar lo sucedido y sobre todo el silencio institucional en el cual hemos caído, queríamos señalar que la coyuntura del 47 es mucho más compleja que lo que aparece en el documental, ¿sí? En el documental aparece un gobierno de los trabajadores que no atiende a los trabajadores. La coyuntura es mucho más compleja. Ustedes lo van a ver en el texto de Trinchero, en los fragmentos que seleccionamos, porque en realidad, contándolo en resumidas cuentas, el Estado Nacional toma conocimiento de esto, envía alimentos, en este contexto para saciar el hambre de los indígenas que estaban marginados. Los alimentos
Gendarmería, Estado Nacional, Estado Provincial, no aparecen en el texto de trincheras como un combo, ¿sí? Aunque nosotros sabemos que la causa judicial que se está llevando adelante por genocidio, sí se enfoca contra el Estado tomado como un todo. Nosotros lo que proponemos es que desaluden esta coyuntura atendiendo a la propuesta de trinchera, ¿sí? Y que veamos, bueno, cuál es la reacción de Perón en ese contexto, cuál es la reacción de Gendarmería, cuál es la reacción del Estado Provincial formoseño. ¿Seguimos adelante? ¿Cari? Una cosilla nomás que algo que vos lo querés ampliar, algo, que es el contexto en el que no es solo una cuestión laboral o de abandono, sino que los indígenas también estaban en una práctica religiosa, que eso daba más miedo que otra cosa. Pero si la querés ampliar, ¿cómo fue? Mira, vos te lo cuento. Lo que yo le decía que para mí una de las claves, no conozco el texto del Trinchero, pero una de las claves es cuando hacen referencia a esa gran casa del conocimiento. Bueno, si ustedes, el documental completo está en YouTube. Y evidentemente hay un movimiento mesiánico parte de los Pilagares. O sea que para contextualizar esa coyuntura que es compleja, también hay que tener en cuenta la cultura indígena y la desconfianza mutua. Para los Pilagares, un ternero negro que llegaron del Estado fue una mala señal. Para el Estado, los Pilagás danzando todo el día, toda la noche, Pilagás ponéndose en Rincón Bomba era también como un peligro, digamos. Eran como observados de manera muy diferente y ustedes saben que todos los diferentes pasó. Entonces, se fundó un contexto explosivo, los condenaron por varias cosas. Ellos por ser. Profesora. Lo mismo fue en la partida, bueno, corrección del año era 2497. Esto me parece importante. Sí, nada más en relación a cuáles eran esos tiempos de la memoria, sin andar demasiado, como mínimo tenemos que analizar 3 capas de memoria, ¿sí? La que se construye en el 47, la del 2010 y la que estamos construyendo acá. Elizabeth Chelin, de quien hablaba hoy Karina, proponía una metáfora interesante, decía, la memoria es como un pastel de falda, ¿sí? Tiene un montón de capas, y dentro de esas capas es que nosotros proponemos inscribir este relato. En relación a eso, no queríamos dejar de mencionar la importancia del equipo argentino de antropología forense fundado en 1984 para encontrar a los desaparecidos de la última dictadura militar, ¿sí? Porque va a ser este equipo, junto a otros profesionales forenses, quien se va a meter en Rincón Bomba y va a encontrar las calaveras que permitan plantear que ahí hubo un genocidio y que ahí hubo una masacre, y que esos relatos que perviven en la memoria de las comunidades tienen un asidero real y material. Eso por una parte. Por otra parte, también queríamos traer, lo voy a pasar rápido, pero para centrarme en este cuadro, queríamos traer la voz de Enzo Traverso, a quien historiador ustedes seguramente deben conocer. Enzo Traverso, de la mirada de historiadores que consultamos mientras preparábamos el taller, era quien nos daba un encuadre más preciso, ¿sí? En tanto y en cuanto, Enzo Traverso, en sus artículos, lo que planteaba es que cuando discutimos estas cuestiones, él no habla de las masacres de la partida y Rincón Bomba, nosotros nos tomamos la licencia de hacerlo. Él lo que habla es de conciencia histórica, pero lo que trata es de enfocar la conciencia histórica y decir, bueno, ¿dónde anclamos la conciencia histórica? ¿La anclamos solo en la memoria colectiva? ¿Es un recuerdo fragmentario e individual? Pues no. La propuesta de Traverso es bien interesante. Lo que dice es que para inscribir estos hechos traumáticos ocurridos en la historia reciente,
de la historia y de la memoria, como así también de la política y de la justicia. Y en su traverso constantemente lo que hace, él analiza la herencia de la última dictadura militar en la Argentina y la analiza en diálogo con Nuremberg. Dice que el pasado nazi se procesó de una manera porque exigió Nuremberg, porque se juzgó a los genocidas, con las limitaciones del caso, sobre lo cual podemos discutir. De la misma manera, llevar al banquillo a los acusados, a quienes perpetraron los crímenes durante la última dictadura militar, es un hito fundamental en la construcción de la memoria colectiva. Es por eso que también sostenemos que la causa iniciada en el 2006, sobre la cual Valeria Mappelman ahonda de alguna manera en su documental, se va a transformar en un pilar fundamental para construir una memoria colectiva sobre los Pilagá que fueron asesinados y masacrados. Y ya para cerrar, la pregunta es ¿por qué fueron asesinados y masacrados? ¿Sí? ¿Alcanza a compensar al otro en términos étnicos, en términos culturales? Nuestra propuesta va más allá porque estamos dentro del eje de la Olimpiada. Entonces lo que queríamos decir es que cuando analizamos este tipo de genocidios, lo que no podemos obviar es que los Pilagá en ese momento eran vistos por las autoridades en tanto trabajadores. ¿Sí? Y para cerrar y dar lugar a José, queríamos tomar una cita de Lemkin, que en realidad la toma Feuerstein en su libro sobre genocidios en la Argentina, en donde plantea: el genocidio se propone la imposición de la identidad del opresor. A partir de lo que vimos, la reflexión que cabe es en qué medida la identidad del opresor se ha impuesto en tanto ha silenciado una y otra vez los sucesos de Rincón Bomba, pero también en Abartí, de Chubut en el 19 y otros tantos que nos faltan de Santa Fe. ¿Sí? Permitime decir una cosa con respecto a eso que lo veníamos pensando antes. Uno podría pensar también que la construcción de la historia que hace esta antropóloga de este pueblo, esa reconstrucción de la memoria, en alguna medida también puede instalarse como una identidad que la instala el otro. Porque en realidad, o sea, el empoderamiento verdadero de ese pueblo, de una perspectiva decolonial si se quiere, sería que ellos mismos puedan reconstruir sus propias historias. Si bien considero que esto es un avance enorme, cuidado con lo que digo, pero digamos, como a veces seguimos, el poderoso sigue definiendo identidades también, sin reprimir y sin matar, sin asesinar, digamos, sin un acto material en sí. Totalmente. ¿De una manera? Igual. Gracias. Y Eduardo nos dio el pie perfecto para pensar en la subalternidad, ¿sí? Y para pensar los estudios de la subalternidad que de alguna manera nosotros consideramos los más elementos para enfocar estas y otras cuestiones. Virginia me dio el pie para atacar con los estudios de la subalternidad, pero yo me quedé, siempre me pasa lo mismo, me quedo tildado pensando en las cosas que dicen y después necesito como volver sobre ellas. Está bueno el documental, véanlo, búsquenlo en YouTube porque creo que vale la pena. Y vale la pena también buscar en YouTube esa entrevista que se le hace a la directora, porque, digo, lo charlábamos con Virginia y con Karina, me parece que sirve para, digamos, para traspolar eso y pensar en el trabajo que realiza el historiador, ¿no? En el 2006 se abrió una causa judicial como producto de la matanza de Rincón Bomba. Eso requiere del testimonio de los protagonistas que todavía viven. Y lo que se ve en el documental son justamente esos protagonistas que en el año 47 eran niños en su gran mayoría, o eran adolescentes en el mejor de los casos. Ahí hablando con Nato, que conoce mucho más que nosotros respecto de digamos, la cultura única, me sirve para reflexionar sobre esto. Los testimonios de los sobrevivientes dan cuenta de una serie de cosas que tienen que ver con la matanza de Rincón Bomba, pero silencian otras. Esa es una cuestión respecto de los testimonios orales. Ahora, para la justicia, que también de alguna manera se aproximan a ser historiográfico, no basta con el testimonio oral, se necesitan pruebas materiales. Y por eso la importancia del trabajo de antropología forense.
de buscar los cadáveres, de buscar los huesos que demuestran el genocidio y demostrar las condiciones en que aparecen esos huesos. No es lo mismo que esos huesos aparezcan en un cementerio que aparezcan todos apilados y juntos haciendo una montaña de cadáveres, ¿no? El significado es otro. Como también es importante lo que aparece en el video y que algunos de ustedes aludieron respecto de cuando la señora saca de la bolsita las balas, que es otro testimonio material, ¿no? Concreto, que va más allá de las palabras que ponen en evidencia que esos proyectiles provenían de las armas que utilizaba Gendarmería. Digo, ahí el testimonio oral aparece entrecruzado con otra serie de testimonios de carácter material, los restos de quienes fueron asesinados, los proyectiles utilizados, y también el video, el documental nos pone, si bien no los trata, digamos, porque la historia la construye el relato. A ver, ¿cuál sería la historia o la producción historiográfica si lo pensamos en esa clave? La producción historiográfica no son solo los testimonios. La producción historiográfica se transforma en el conjunto que forma parte del documental. El relato de la voz en off, ¿no? De la persona que va contando, las imágenes que estamos viendo, los testimonios de las personas, la oralidad de las personas y la traducción. Y en el contexto de las imágenes, los documentos oficiales, los diarios, las fotos, todo eso forma parte del andamiaje con el cual se construye la historia, ¿no? Que recupera la memoria a través de las entrevistas.